Esto pasó hace un par de meses. Era la primera vez que pasaba la noche en la granja desde que mi padre murió. Tenía 33 años y la granja familiar era todo lo que me quedaba. Decidí quedarme a trabajar en algunos proyectos de limpieza y reparación. La casa, de madera envejecida y llena de recuerdos, me parecía silenciosa y un poco solitaria, pero era un lugar donde había crecido. Me dio un extraño consuelo estar ahí, aunque no estaba seguro de qué tan útil sería, ya que había pasado mucho tiempo sin ver el lugar en su totalidad. Al caer la noche, escuché el viento moviendo las hojas de los árboles del viejo bosque que rodeaba la granja. Había pasado un día tranquilo. Terminé de organizar algunas herramientas y decidí cenar. Cuando todo estaba en calma, noté algo raro. Era cerca de medianoche y, de repente, los gallos comenzaron a cantar. Nunca los había escuchado en medio de la noche. Pensé que tal vez era el clima o la estación que podía estar alterando sus hábitos. Intenté ignorarlo, pero no pude evitar sentirme inquieto. La siguiente noche los cantos volvieron. Era como un lamento. A medida que pasaron las horas, escuché crujidos y susurros del bosque. Mi corazón latía con más fuerza mientras la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor. No podía quitarme la sensación de que alguien me observaba. Las sombras se movían en las esquinas de mi visión, y cada vez que me giraba no había nada allí. Solo yo y el canto lejano de los gallos. Traté de convencerme de que todo era producto de mi mente. Quizás la falta de sueño me estaba afectando. Pero cada noche que pasaba, la inquietud crecía. Empecé a preguntarme si los gallos estaban tratando de advertirme sobre algo. La historia de la granja me golpeaba en la cabeza, recuerdos de mi padre. ¿Acaso había algo en el bosque que no podía identificar? La muerte de mi padre comenzó a hacer ruido en mi mente. Una noche, mientras intentaba dormir, los gallos volvieron a cantar. Miré por la ventana en dirección al bosque. Las sombras parecían moverse de manera extraña, como si realmente hubiera algo allí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Era posible que la línea entre la realidad y la locura se estuviera desdibujando? Me levanté con un impulso de descubrir qué pasaba. Vi algo, una figura entre los árboles. La sombra de un árbol comenzó a cobrar forma y mi respiración se detuvo. La figura tenía una forma humana, pero no era normal. Era delgada y alta, con ojos que brillaban como si reflejaban la luna. Me quedé paralizado. Cuanto más miraba, más dudaba de lo que veía. La imagen se me hacía familiar, algo que conocía, pero no quería recordar. Los gallos cantaban más rápido, como si intentaban avisarme de algo. Sentí un sudor frío en la frente. La figura dio un paso hacia mí y el canto se tornó en grito. Fue aterrador. No pude moverme ni gritar. Cuando miré nuevamente, la figura había desaparecido. Solo quedaban mis latidos fuertes y el canto lejano de los gallos a medianoche. Preguntas llenaron mi mente, pero no había respuestas. Solo silencio y sombras. Capítulo 2. Al amanecer, el miedo seguía acechándome. Me levanté de la cama arrastrando los pies, desganado. La luz del sol apenas iluminaba la habitación polvorienta. Busqué un café, pero no había nada más que un fondo de granos olvidados. Pensé en ir al pueblo a comprar provisiones, pero la idea de salir me llenaba de dudas. ¿Qué iba a encontrar allí?
¿Y si la figura regresaba mientras estaba fuera? Decidí que debía volver a la ventana. Me arrastré hasta ella, parte de mí deseando que no hubiera nada allí. Miré hacia el bosque. Sin embargo, todo parecía normal. El árbol marchito, el camino de tierra. Sentí un suspiro de alivio y miedo al mismo tiempo. ¿Era posible que me estuviera volviendo loco? Decidí salir a realizar algunas reparaciones en el cobertizo. Necesitaba distraerme de los pensamientos inquietantes. Pero cuando la puerta chirrió al abrirse, escuché un canto lejano. Eran los gallos. Paré en seco. El ruido cortó el aire y mi piel se erizó. Si bien en el fondo una parte de mí entendía que los gallos eran solo animales, la otra parte sabía que su canto a medianoche no era normal. Me acerqué al corral, que estaba cubierto de hojas secas, y comprobé que estaban ahí. Casi parecían nerviosos, como si sintieran lo que había más allá de los árboles. Los miré fijamente. ¿Qué sabían ellos sobre la figura que había visto? Fue entonces que noté algo brillante entre la hierba. Me agaché y lo recogí. Era un collar, adornado con un pequeño colgante que parecía un ojo. Me invadió una sensación de déjà vu. No puede ser, pensé. Este collar pertenecía a mi hermana. Ella desapareció hace años. Nadie había mencionado su nombre desde la muerte de mi padre. Puede ser que mis manos temblaban mientras recordaba las antiguas historias familiares, las que mis padres solían contar en las noches de tormenta. De pronto, cualquier atisbo de cabeza fría se evaporó. ¿Acaso la figura y el collar estaban relacionados? Mi mente se volvió un torbellino de preguntas. Sin embargo, no había tiempo para respuestas. El canto de los gallos se intensificó, y un grito desgarrador resonó desde el bosque. Era la misma voz que había escuchado aquella noche. El sonido me atravesó. Era imposible ignorarlo. Fui incapaz de pensar, solo corrí hacia el bosque. La adrenalina se apoderó de mí mientras cruzaba el umbral de los árboles y la luz del día se desvanecía rápidamente. Mientras me adentraba entre los troncos retorcidos y las sombras inquietantes, me di cuenta de que había tomado una decisión impulsiva, pero algo me empujaba. El collar en mi mano parecía arder. Necesitaba saber. Entonces vi algo, un destello de luz entre la maleza. Me acerqué con un nudo en la garganta. Antes de que pudiera llegar, escuché un crujido detrás de mí. Mi corazón se detuvo. Alguien estaba ahí. La figura. La sentí muy cerca, observándome. La noche se cernía sobre mí, antes de que pudiera hacer nada. Las sombras se agolpaban, un murmullo ensordecedor se alzó en el aire, y supe que había cruzado un límite del que no había vuelta atrás. Capítulo 3. El murmullo se intensificó, retumbando en mi cabeza mientras la figura emergía de las sombras. No podía distinguir su rostro, pero el aura que la rodeaba me heló la sangre. El collar seguía caliente en mi mano, como si tuviera vida propia. No sabía si era el miedo, la incertidumbre o algo más que me hacía dudar en mi lugar. A pesar del terror que me invadía, una curiosidad irresistible me empujó a permanecer allí, a buscar respuestas. Pero no estaba preparado para lo que vendría. La figura avanzó lentamente, sus movimientos eran casi imperceptibles, como si estuviera flotando. Un susurro llegó a mí, como un eco de una voz lejana. «Devuélveme,
resonó en el aire, y supe que la voz era familiar. Era la misma que había oído antes, solo que ahora parecía más clara, más presente. Recordé a mi hermana, su risa, sus historias. Mi primer impulso fue huir, pero el collar me detuvo. Era un vínculo tangible con ella. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz temblorosa como una hoja al viento. La figura se detuvo, justo en el borde de la luz que filtraba entre las ramas. Mi corazón latía con fuerza, mientras la imagen se hacía más nítida. Lo que vi fue como mirar un espejo distorsionado. Su cabello, la forma de su rostro. Fue un shock. Era como si mirara a mi hermana, aunque sabía que no podía ser ella. «Los secretos deben ser revelados», susurró, y el frío recorrió mi espalda. Su tono era a la vez tierno y amenazador. Me sentí atrapado en un laberinto de emociones contradictorias. Esta figura era la razón de mis pesadillas, de mis recuerdos enterrados, de mi soledad. Tenía que entender. Sin pensar, di un paso adelante. «Te he buscado durante años. ¿Dónde has estado?». Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, pero el miedo aún me mantenía firme. Ahora podía distinguir los rasgos más delicados de su cara, las mismas cicatrices que ella había tenido. ¿Era posible? La figura se movió ligeramente, casi como si me estuviera escuchando. «Protege el legado. Lo que fue olvidado debe ser recordado», volvió a susurrar. Y luego, como si fuera una visión, desapareció entre las sombras. La atmósfera se enfrió al instante, y la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor. Instintivamente busqué el collar en mi mano. El colgante seguía brillando tenuemente, como una luz guía en la noche. Sin saber qué hacer, volví sobre mis pasos, tratando de salir de la espesura del bosque. Pero el paisaje se sentía diferente. Los árboles parecían moverse, las sombras se alargaban. Ya no era el mismo camino de tierra que había recorrido momentos atrás. Todo se había transformado. Cada crujido y susurro resonaba en mis oídos, y no podía sacarme la sensación de que no estaba solo. Sentí que una presencia me seguía, una sombra constante que se movía en la penumbra. Corrí, el pánico empujando mis piernas. Pero a medida que avanzaba, el grito que había escuchado antes resonó nuevamente, ahora más cerca, como si me estuviera llamando. No podía permitir que esto se convirtiera en una pesadilla sin fin. Dentro de mí, un rayo de determinación se encendió. Debía enfrentar lo que fuera que acechaba, lo que me obligaba a recordar. Entonces, un brillo familiar apareció. Más adelante, en una hondonada, vi la luz que había visto antes. Esta vez no iba a retroceder. Sin embargo, cuando me acerqué, comprendí que no solo buscaba respuestas. Al final, la búsqueda sería peligrosa. «Lo que sea que me esperas, estoy listo», susurré mientras me acercaba al resplandor. Pero, de nuevo, sentí el aire volverse pesado a mi alrededor. Sabía que había cruzado otro límite y que las sombras a mi alrededor solo estaban comenzando a moverse. Capítulo 4. Dando un paso más hacia la luz, sentí como si un manto de tensión se hubiera instalado en el aire. La hondonada estaba bañada en un brillo plateado, y no pude evitar sentirme atraído por su resplandor. Pero algo no estaba bien. La calma aparente me hizo sentir inquieto. De repente, un aullido rompió el silencio de la noche. Me paralicé. Era un grito que conocía, una mezcla de dolor y angustia.
Giré la cabeza hacia el sonido, un sudor frío brotando en mi frente. La presencia, la sombra que me seguía, parecía intensificarse a mis espaldas. En el fondo, sabía que no estaba solo. Volví a la hondonada, atrayendo la luz hacia mí, cuando un movimiento entre los árboles me hizo detenerme. Una figura más, una sombra alargada que se deslizaba suavemente entre los troncos. Tal vez estaba experimentando más de este delirio. Sin embargo, el eco de la voz de mi hermana resonaba en mi mente. Protege el legado. ¿Qué legado? ¿Qué se suponía que debía hacer? Metí la mano en mi bolsillo, buscando el collar con desesperación. Su calor estaba ahora más intenso, como si estuviera vivo y pulsando con energía. Sin pensar, lo saqué y lo sostuve frente a mí. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Grité a la oscuridad, esperando que la respuesta emergiera de las sombras. En ese momento, la figura del bosque se detuvo. Sentí que algo había cambiado, que el aire se había electrificado. La sombra se desvaneció brevemente, revelando un camino que antes no había visto. Lo que había sido una maraña oscura, ahora era un sendero estrecho, iluminado por el brillo tenue del collar. Sin pensarlo, la curiosidad me llevó a seguirlo. Cada paso resonaba, repitiendo el eco de mis pensamientos, mientras el camino parecía atravesar el corazón del bosque. A medida que avanzaba, el aullido retumbaba más cerca, y me pregunté si algo más estaba también en la búsqueda de ese legado olvidado. El sendero giró abruptamente, llevándome a una pequeña cabaña hecha de troncos. Era un lugar que parecía atrapado en el tiempo, con una niebla que lo abrazaba como un secreto. La puerta estaba entreabierta, como si me invitara a entrar, aunque una parte de mí advertía que podía ser una trampa. «¿Quién está ahí?», llamé, la voz temblorosa como antes. Nadie respondió. Aún así, sentí una fuerza irresistible que me empujaba a cruzar el umbral. El collar brilló con la luz de la cabaña, iluminando el interior. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. En el centro, una mesa antigua, con un diario desgastado encima. Con un latido rápido en mi pecho, me acerqué y lo abrí. Las páginas estaban llenas de anotaciones apresuradas y dibujos de símbolos que nunca había visto. Conceptos de un mundo que no comprendía. De repente, el aullido resonó nuevamente, pero esta vez más cerca, más fuerte. El reloj en la pared marcaba la medianoche. Mis ojos buscaron instintivamente el collar y en ese instante comprendí. El legado tenía que ver con esto, con las historias que estaba a punto de descubrir. Instintivamente cerré el diario y lo metí en mi mochila. No tenía tiempo que perder. La sensación de peligro se intensificaba a mi alrededor. Mientras daba la vuelta para salir, algo me detuvo. Una figura oscura se recortó frente a la puerta y el aire se volvió helado. «No puedes irte», susurró, y su voz resonó como un eco de mi pasado. Capítulo 5. El sudor se deslizaba por mi frente mientras intentaba analizar la figura que estaba frente a mí. Su rostro era una sombra, indistinguible, y sus ojos parecían absorber la luz del collar. Desvié la mirada, buscando una manera de escapar. La puerta estaba a solo un par de pasos, pero el miedo me paralizaba.
No puedes irte, repitió, y esta vez su tono era más firme. Sentí el peso de sus palabras como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. La oscuridad que emanaba de ella me hacía cuestionar si realmente conocía a esa voz que resonaba en mi mente. Intenté recordar cómo había llegado aquí. Necesitaba a mi hermana, y en mi mente resonaba el eco de su advertencia: protege el legado. Pero, ¿cómo se protegía algo que no entendía? Un instinto de supervivencia despertó en mí. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque temblaba por dentro. La figura pareció vacilar, como si mis palabras hubieran hecho eco en su ser. No importa quién soy, respondió, con una sonrisa gélida. Las palabras se arrastraron por el aire como el susurro del viento. Sin pensarlo, giré y corrí hacia la salida. Chocando contra la puerta, 2 manos se alzaron y me sujetaron, pero logré zafarme. El collar brillaba, guiándome hacia el camino que había recorrido. El aullido resonó a mis espaldas, ahora más intenso, como si aquella sombra estuviera enviando a otros en mi búsqueda. A medida que corría por el sendero, una bruma espesa comenzó a rodearme. La lúgubre cabaña se fue desdibujando a medida que la niebla se espesaba. Era como si el bosque se interpusiera entre mi voluntad de escapar y mi destino ineludible. La oscuridad se volvía cada vez más opresiva. Finalmente, llegué a un claro que abría ante mí como un refugio. Estaba iluminado por una luna brillante que parecía revisar cada rincón. Pero no había tiempo para descansar. Cuando giré la cabeza, vi a la figura oscura que degeneraba en la sombra y se movía rápidamente entre los árboles. Mi respiración se volvió agitada. Necesitaba entender el legado. Miré mi mochila y recordé el diario. Quizás ahí había respuestas. Me agaché y traté de buscarlo, aunque el miedo pulsaba como un tambor en mi pecho. Al abrir el diario, las páginas se agitaron con el viento como si estuvieran vivas. Comencé a leer las anotaciones que hablaban de rituales, poderes olvidados y guardianes de un mundo paralelo. Cuidado con la noche, decía un pasaje, los guardianes no perdonan. Una sombra más. Toqué el collar y éste brilló intensamente. Fue entonces cuando comprendí que no solo se trataba de proteger un legado, sino también de un sacrificio. La figura del bosque había prometido algo, y ahora se acercaba. Su presencia era ominosa. «¿Qué quieres de mí?», grité al aire, y la neblina pareció detenerse. La respuesta llegó no como palabras, sino como una revelación. El collar tenía el poder de abrir caminos, de facilitar el paso entre dimensiones, pero también de atar a su portador a un destino oscuro. Antes de que pudiera pensar más, la figura emergió de la bruma. La ira en sus ojos era palpable. «Es hora de elegir», susurró con un tono amenazante. La necesidad de actuar era urgente. No podía dejar que ese legado cayera en manos equivocadas. En ese instante, supe que debía enfrentar mi destino, sin importar el costo. Con un rugido primitivo en mi pecho, di un paso adelante, preparada para lo que estaba por venir. Pero la carrera apenas comenzaba. Capítulo 6. Me planté firme en el claro, enfrentando a la sombra que avanzaba hacia mí. Cada uno de sus pasos parecía resonar con un eco de promesas rotas y hostilidad. El collar brillaba, su luz pulsante era una advertencia y una esperanza, pero la duda seguía amargando mi valentía. ¿Qué elegir?, cuestioné con más determinación. Se sentía como si mis palabras se desvanecieran en el aire helado.
La figura rió con desdén, un sonido que heló mi sangre. Elegir tu destino, pequeño portador, dijo. El legado no es solo un tesoro, es una carga. Y tú eres el que debe cargarlo. Sus ojos se encendieron con un brillo ominoso, como dos carbones ardiendo en la oscuridad. Sentí que las palabras me atravesaban. No podía dejar que las sombras me atraparan en su juego. Apreté mi puño alrededor del collar. No seré una herramienta de destrucción, declaré, aunque el miedo seguía acechando en mis entrañas. Eso depende de ti, respondió la figura, su voz suave como la bruma que me rodeaba. Pero ten cuidado, esos que llegan no son tan indulgentes. Justo entonces, desde la densa nébula, otras figuras comenzaron a surgir. Varias sombras emergieron. Sus contornos eran indistintos, pero el sentimiento era claro. Venían por mí. El tiempo se redujo a un instante. Sin pensar, me giré y corrí hacia el otro lado del claro. Mi corazón latía con fuerza, mientras las sombras se deslizaban tras de mí, inmisericordes. El aire estaba cargado de gritos y susurros que apenas podía comprender. Sentía como si el bosque entero se hubiera convertido en un laberinto. Cada sombra que pasaba parecía llevar consigo un eco de voces pasadas. Recordé el diario. ¿Qué diría sobre lo que venía? Mientras corría, lo abría al azar. Mis dedos temblaban al pasar las páginas. Los guardianes vienen en la noche. Leí rápidamente. Su poder se fortalece con la oscuridad. Solo la luz puede romper su avance. De repente, una sombra se adelantó, parándose en mi camino. Me derrapó para evitarla. Mi cuerpo se deslizó en el suelo húmedo. Sentí que caía, pero un destello del collar iluminó el aire. La sombra fue despojada momentáneamente de su forma, como si la luz la hubiera tocado. «Eso no durará», gritó la figura que me hablaba antes. Sus palabras chocaron contra mí, llenas de advertencias. Pero una idea apareció en mi mente. Si la luz del collar podía desviar a las sombras, necesitaría concentrar su energía. Levanté el collar a la altura de mis ojos, dirigiendo su resplandor hacia la figura. «¡Quémate en la luz!», grité, y el collar resplandeció con fuerza. Un rayo de luz pura brotó de él, iluminando el claro y alcanzando las sombras que aún estaban en movimiento. Momentáneamente, el espacio se llenó de un destello intenso. Las sombras se retiraron, pero ese resplandor parecería fugaz. Sabía que no podía aflojarme. Tenía que seguir corriendo. Al instante, resolví dirigirme a un camino que se abría en el bosque. Ya había llegado lejos. Tomé una respiración profunda y me adentré en el bosque nuevamente, sabiendo que cada paso era una batalla. Pero un puñado de preguntas quedó flotando en mi mente mientras avanzaba. ¿Dónde estaba mi hermana? ¿Y qué significado tenía ese legado realmente? No podía detenerme. Antes de que la luz del collar se extinguiera, tenía que descubrirlo. Capítulo 7. Mientras corría por el bosque, el suelo resbalado y cubierto de hojas me hacía tropezar. Sabía que no podía mirar atrás. Las sombras se agazapaban, esperando su momento. Mi mente se centraba en una sola cosa: encontrar a mi hermana. No entendía del todo lo que sucedía, pero podía sentir la conexión entre el collar y el legado que debía enfrentar. El resplandor del collar se desvanecía poco a poco, como si la energía que contenía se agotara. La angustia me invadió al pensar que, sin esa luz, las sombras ganarían. Necesitaba un plan, algo que pudiera darme más tiempo.
Recordé las palabras del diario sobre la luz y la oscuridad. Tal vez había más en el legado de lo que conocía. Esa idea me empujó hacia adelante. Avancé a través de los árboles, buscando cualquier señal de mi hermana. Al doblar una esquina, el oscuro sendero se abrió a un pequeño claro. En el centro había algo que llamó mi atención, una antigua piedra con inscripciones brillantes. Era como un altar olvidado, y en su piel rugosa podía ver marcas similares a las del collar. Con el corazón acelerado me acerqué. «¿Qué tienes para mí?», murmuré, sintiendo cómo el collar vibraba en mi pecho. Al tocar la piedra, un pulso de energía recorrió mi brazo. Era como si una voz profunda y sabia resonara dentro de mí, llenando los huecos de mis preguntas. Las inscripciones comenzaron a brillar con fuerza, como un eco de luz que respondía al collar. «Debes unir la luz y la sombra», dijo una voz grave que parecía venir de la misma piedra. «Los guardianes buscan el equilibrio, no la aniquilación. Completa el ciclo». Mis ojos se abrieron. No solo tenía que enfrentar las sombras, también debía entenderlas. Mi mente se llenó de imágenes, mi hermana riéndose, jugando. «Ella está en peligro, ¿verdad?», le pregunté a la piedra, aunque sabía que no podía responder. Sentí un empujón interno que me instó a actuar. Justo en ese momento, la oscuridad se espesó a mi alrededor. Un grupo de sombras avanzó, tomando formas más definidas. Mi corazón se hundió y la confusión me invadió. Era como si esas sombras supieran que yo estaba ahí. ¿Qué podía hacer ahora? Sin el poder del collar no podía enfrentar a todos, pero debía intentar. Recordé lo que había aprendido en ese breve instante con la piedra. Levanté el collar una vez más y cerré los ojos, anhelando conectar con su energía. El resplandor aumentó y con él la luz que emanaba de la consola de los guardianes. En mi mente imaginé un círculo de luz que rodearía el claro, una barrera entre mí y las sombras. El destello iluminó el espacio. Las sombras se detuvieron, aparentemente confundidas. Era mi oportunidad. En el fondo de mi ser sentí que la conexión se estrechaba. «No soy tu enemigo», grité. «No tengo que luchar, sino entender». Un silencio sombrío se apoderó del claro. Las sombras me miraban, titulantes en su forma. Un instante de duda, y luego, poco a poco, sus formas comenzaron a desvanecerse. Pero no se iban. Las sombras me rodeaban y entendí que la batalla no había terminado. Para cuando recuperé el aliento, las voces en la oscuridad comenzaron a unirse en un susurro casi familiar. No eran gritos de dolor, sino que parecían un llamado. El aire estaba cargado de promesas perdidas y esperanzas. Si me quedaba, podría descubrir lo que realmente estaba en juego. Pero antes de que pudiera decidir, una nueva sombra más alta se erigió entre todas, y su mirada fría me atravesó. Nadie debía entrar en el claro. «¡Detente!», un grito desgarrador resonó en mi mente. No era solo un eco de advertencia, era la voz de mi hermana. Todo se detuvo. Tenía que actuar, pero antes debía entender a qué me enfrentaba. Capítulo 8. El aire se volvió pesado. La sombra que se erguía ante mí emanaba una fuerza innegable, como si se alimentara de mis temores. La voz de mi hermana seguía resonando en mi cabeza, pero ahora me resultaba confusa. ¿Dónde estaba realmente? ¿Qué le habían hecho? «¡Libera a mi hermana!», grité, intentando encontrar el coraje en medio de la incertidumbre. La sombra solo rió, un murmullo que me heló la sangre. Podía sentir el miedo cerrándose sobre mí como una serpiente. ¿Cómo podía liberarla si el peligro estaba frente a mí? De repente, la sombra avanzó un paso.
La luz del collar titiló en respuesta, como si pudiera sentir la amenaza cercana. «No entiendes», dijo la sombra, y su voz resonó como un eco de la piedra. «Tu hermana ha elegido su camino, y si deseas salvarla, deberás enfrentarte a la verdad». ¿La verdad? Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué verdad podía encerrar este ser? Y, más importante, ¿qué significaba eso para mí y para mi hermana? La sombra se movió, dibujando una línea delgada entre la luz y la oscuridad. Sus formas seguían girando en torno a mí, cada vez más inquietantes. Con un esfuerzo intenté recordar las lecciones del diario. Los guardianes, el equilibrio, la luz y la sombra. Todos esos conceptos buscaban claridad en una confusión abrumadora. «No tengo miedo a la oscuridad», me desafié a mí mismo, mientras tomaba una profunda respiración. «Quiero entender». A medida que decidía esto, la sombra pareció detenerse, como si esperara mi respuesta. ¿Entenderás el sacrificio? Tu hermana ha hecho uno. Se ha ofrecido a ser parte de nosotros, a permanecer aquí. Para ella, la luz se ha apagado. Mi corazón se detuvo. ¿Quién era yo para negarle esa decisión? Pero no podía simplemente abandonarla. Necesitaba encontrar un camino que nos uniera, uno que realmente entendiera qué significaba ser luz y sombra al mismo tiempo. Si me quedo, puedo descubrir cómo unirnos. Tal vez puedas ayudarme, dije, con una voz que apenas reconocía. Era una jugada riesgosa, una táctica para ganar tiempo. La sombra me observó, y en su falta de respuesta percibí que había una chispa de curiosidad. La decisión de pelear o escuchar parecía colgar en el aire. De repente, un destello de luz brotó de la piedra a mis pies, y metálicas figuras de luz comenzaron a formarse en el claro. Eran sombras de lo que una vez fueron los guardianes, y sus ojos brillaban en la oscuridad. Se agitaron, respondiendo a algo dentro de mí. «Ellos son los que preservan el equilibrio», explicó la sombra al fin. «Si elegiste quedarte, su energía ahora es parte de ti. Pero con ella también viene un costo». El pánico se intensificó. Miré a las sombras que me rodeaban y vi que, aunque temidas, parecían proteger el claro. «¿Qué costo?», pregunté, sabiendo que mi vida entera estaba en juego. La sombra sonrió. «El costo es la lucha interna. Entenderás lo que significa ser parte de la oscuridad. ¿Estás preparado?». Antes de que pudiera responder, la oscuridad alrededor de mí se volvió densa. Sentí que el collar se apretaba contra mi pecho, como si empezara a fusionarse con mi ser. La conexión se volvía real, y con ella mis pensamientos comenzaron a fragmentarse. Estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido. Tenía que decidir si iba a enfrentar la oscuridad o huir de ella. Las sombras en el claro se agitaban, como si esperaran la respuesta que cambiaría todo. Antes de que pudiera procesarlo, una sucesión de ecos y voces resonaron en mi mente. Ahí fue cuando lo vi, una imagen de mi hermana atrapada entre las sombras de lo que había decidido ser, y sentí como la luz luchaba por invadir esa oscuridad. Tenía que salvarla, pero ¿cómo podría enfrentarme a lo que ni siquiera entendía? «Dame una oportunidad», murmuré, y los ecos se transformaron en un grito. Con cada segundo que pasaba, la realidad se volvía más confusa. Ya no sabía si era la luz o la oscuridad lo que me arrastraba, pero lo que sí sabría era que debía encontrar la manera de salvar a mi hermana, y la verdad estaba a la vuelta de la esquina, lista para ser descubierta. Capítulo 9.
Supe que no había vuelta atrás. La energía de la piedra se intensificó, envolviéndome en una luz intermitente. Las voces en mi cabeza se hicieron más urgentes, y cada eco resonaba como un tambor en mi pecho. Comencé a tambalear, sintiéndome cada vez más pequeño ante la sombra imponente. «Escucha», me dijo la sombra con un tono que era casi suave. «La oscuridad no es solo temor. Puede ser refugio, comprensión. ¿Qué es lo que temes más, la pérdida de tu hermana o el desconocido que tú mismo llevas dentro?» «Ambas cosas», grité. Necesitaba claridad. No me interesan los juegos, solo quiero salvarla. Mis palabras se sentían como un rayo en la oscuridad, pero su efecto era débil. La sombra se movió, llevando consigo un torrente de tensiones que me hizo dudar. «Entonces debes abrirte a lo que eres. Ella no se ha perdido, se ha encontrado en la penumbra». La sombra levantó una mano y un flujo de imágenes rápidas pasó por mi mente. Mi hermana riendo, corriendo, y luego a una sombra mucho más oscura, transformada. Su sonrisa se distorsionó y sentí el golpe del desespero. «No», grité, pero las imágenes seguían fluyendo, mientras una parte de mí intentaba recordar su luz. «Para salvarla, debes confrontar tus miedos. La sombra que es tu hermana es una extensión de la luz que hay en ti». Las palabras dejaban un eco en el claro, y los guardianes de luz comenzaron a rodearme formando un círculo. Era como si estuvieran preguntando, esperando. «¿Qué significa eso?», cuestioné, con la voz temblando. «¿Qué debo hacer?» «Debes abrazar tu dualidad, enfrentar lo que has dejado atrás. Solo entonces podrás romper las cadenas que la sujetan aquí». La sombra parecía estirarse, su forma se tornaba más delgada, más etérea. Se estaba transformando en algo diferente, algo que podía ver, y no me gustaba. Un sudor frío me recorrió la frente mientras comprendía. Era una lucha interna. Mi mente dividida entre la luz que siempre quise ser y la oscuridad que todos teníamos dentro de nosotros. «No fui yo quien eligió esto», murmuré. «No quiero ser parte de eso». La sombra se rió de nuevo, pero esta vez no era burlona. Era una risa suave, casi comprensiva. «Todavía no entiendes. La lucha es lo que te hace humano. La decisión de ser luz o sombra es solo una ilusión. El verdadero poder viene de aceptar ambas partes». Las figuras de los guardianes comenzaron a vibrar. Su luz parpadeaba como un faro entre la oscuridad. Los vi hacer un pequeño giro, formando un camino en la penumbra. «Avanza», me dijo la sombra. «Da el primer paso». Respiré hondo, y aunque cada fibra de mi ser quería resistirse, mis piernas se movieron lentamente hacia adelante. Cada paso que daba era como entrar en un laberinto. La luz y la sombra se entrelazaban, y las imágenes de mi hermana seguían apareciendo, turnándose entre risas y lágrimas. «Espera», rogué a la sombra. «¿Cómo puedo ayudarla si esta lucha también es su elección? ¿No es cruel forzarla a regresar? Es un camino que ambos deben elegir». «Haz que tú te aferras a la luz que brilla en ella, pero también a la sombra que se apodera». La sombra me miró fijamente. «Los dos necesitáis encontrar el equilibrio». En ese momento comprendí que no solo luchaba por mi hermana, luchaba por mi propia comprensión. Así que di otro paso, sintiendo la lucha interna comenzando a calmarse. Las luces de los guardianes palpitaban, y mi corazón pulsaba al ritmo de la energía creciente entre nosotros. Pero cuando miré hacia el claro lleno de sombras, vi un nuevo brillo. Algo se movía entre la oscuridad, y el eco de una risa suave resonaba.
No era solo la sombra, sino algo más. Mi hermana estaba aquí, y su luz luchaba por escapar. Entonces, un grito atravesó la noche. Algo me decía que el peligro era aún más profundo de lo que había imaginado. La bruma a mi alrededor se espesoró. Las sombras que se elevaban a mi alrededor se tornaron más inquietantes y erráticas, formando figuras distorsionadas. Sentí como si estuviera atravesando una barrera invisible, una encrucijada entre la sanación y el olvido. «No», grité, «estoy listo para enfrentarme a la oscuridad, a lo que sea que te retenga aquí». Con cada palabra, los guardianes resonaban con un estruendo. Sus luces temblonas comenzaron a disipar la neblina, y una imagen se dibujó. La sombra que amenazaba a mi alrededor comenzó a desvanecerse, revelando destellos de lo que una vez fue mi hermana. «¿Haz qué?». Su voz me alcanzó, un hilo de luz entre los ecos de las sombras. «He estado aquí, esperando que lo entiendas. No estoy perdida para siempre. Soy parte de ti, como tú eres parte de mí». Sus palabras resonaron en mí, y en ese instante supe qué debía hacer. El collar brillaba intensamente mientras levantaba mis brazos, concentrando la luz de todo lo que había reunido en mí. La sombra ahora parecía vacilar, sus contornos comenzando a desdibujarse ante el resplandor creciente. «Una vez más, todo comienza en un ciclo», susurré, encontrando la verdad no solo en su perspectiva, sino también en la mía. No podía forzarla a regresar, eso sería un sacrificio cruel. En cambio, debía persuadirla a regresar por su propia voluntad. Cerré los ojos y me dejé llevar por la energía del collar. «No te juzgo, no hay sombra que no haya enfrentado yo mismo. Regresa, hermana, regresa a la luz». En ese momento, la figura de mi hermana emergió de las sombras, su forma llena de luz brillante entre la penumbra. «¿Puedo volver?», preguntó, sus ojos destilando lágrimas. «Regresa a nosotros», imploré, «no permitas que la oscuridad te consuma». La luz del collar estalló, envolviendo tanto su figura como la mía. Un eco atronador llenó el aire, y el claro estalló en luz pura, desvaneciendo las sombras que sucumbían a su resplandor. Sopesando el enfrentamiento de luces y sombras, me sentí elevarme a otro plano de conciencia. Cuando la claridad finalmente se asentó, se produjo un instante de quietud. La sombra se desvaneció, y el eco de la oscuridad fue reemplazado por una paz inquebrantable. Miré a mi alrededor, pero las preguntas aún flotaban. «¿Lo hemos conseguido?», murmuré, pero el silencio respondió. Mi hermana estaba de pie frente a mí, su rostro iluminado por la luz del alma. «Hemos encontrado el camino hacia nuestra verdad», dijo, aunque había una inquietud en sus ojos que no podía ignorar. El aire quedó quieto. A mi alrededor, el bosque parecía haberse transformado, pero en mi corazón la incertidumbre persistía. ¿Y si esto vuelva a suceder? ¿Hemos terminado con la sombra? Ella sonrió, su esencia pareciendo captar la luz que había en su interior. Podemos elegir enfrentar lo que hay en nuestra oscuridad, juntos, pero nunca habrá una única respuesta. La vida es un ciclo, dijo, con una serenidad que ofrecía tanto esperanza como temor. Caminamos hacia la luz, dejando el claro atrás. Pero dentro de mí la pregunta permanecía. ¿Realmente habíamos cerrado el círculo? Las sombras siempre acechan, desdibujando a línea entre la realidad y lo desconocido. Esa noche
Mientras el bosque recuperaba su silencio, supe que esta batalla había cambiado tudo, mas solo el tempo poderia dizer se realmente estávamos a salvo.